¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, 25 grados en la capital. Tenemos harta información para compartir con ustedes en esta jornada de miércoles 4 de mayo. La visita del presidente Boric a la región de Magallanes, también información respecto a novedades en temas de seguridad, medidas que ha tomado la autoridad. Vamos a comenzar con información policial. Un delincuente murió tras ser atropellado por un conductor quien era víctima de una encerrona. Esto en la autopista central. La Fiscalía informó que habría actuado en legítima defensa. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Varios cambios ha evolucionado esta situación de la encerrona que mantuvo la autopista absolutamente cerrada e incluso hace pocos instantes se podría dar a conocer de un posible vuelco en esta historia. 6 de la mañana aproximadamente, y en un primer minuto le estábamos informando que era una conductora, que era una mujer, pero en definitiva la investigación pudo dar cuenta de que se trataba de un hombre de origen chino quien iba al volante transitando junto a su pareja cuando ingresa desde Manuel Rodríguez hacia el interior de la autopista central por el ingreso de calle Santo Domingo. Es en ese lugar, a los pocos metros de estar al interior de esta autopista de alta velocidad, que inmediatamente fueron encerrados por un grupo de al menos 4 delincuentes, los cuales los intimidaron con armas de fuego. Es ahí cuando el conductor retrocedió, trató de realizar una maniobra evasiva y esquivó a los antisociales para fugarse, para poder arrancar del lugar, e incluso estos delincuentes percutaron al menos 2 disparos en su contra. Luego avanzó hasta el sector de la autopista central con la Costanera Norte, donde se detuvo y comenzó a llamar a carabineros para que conocieran respecto a estos hechos acontecidos durante las últimas horas. ¿Qué es lo que pasó? Había uno de los delincuentes, el cual había sido atropellado, arrastrado cerca de 200 metros aproximadamente. Y según la víctima, lo que dice que no se da cuenta si lo atropelló o no, trató de salir, de escapar del lugar, pero sí sintió algo extraño, algo raro, un golpe en la parte delantera de su vehículo. Por lo mismo no desconocía si es que podría haberlo atropellado o no. Pues bien, por lo mismo había muchos peritajes que tenían que realizarse en el lugar. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte se hizo presente y encomendó a la sección investigadora de accidentes de tránsito de la Policía Uniformada, los cuales comenzaron a realizar la investigación de rigor con el fin de poder esclarecer todos estos hechos. Incluso se mantuvo el cierre total de la autopista entre la salida Toesca y la salida de la Costanera Norte hasta las 11:11 de la mañana, lo que provocó varios trastornos en relación al tránsito, varias complicaciones, tacos kilométricos, los cuales llegaban hasta Américo Vespucio, ahí en la comuna de La Cisterna. Entonces varias complejidades se estaban generando en torno a esta situación, mientras que el ciudadano de origen chino, el conductor, junto a su pareja, fueron trasladados hasta la tercera comisaría de Carabineros de Santiago, donde en ningún minuto quedaron detenidos. Ellos han estado entregando declaraciones hasta estos instantes en dicha comisaría del pasaje Fernández Albano en el centro de Santiago, pero como víctima, según aclaró el fiscal. Nosotros les estábamos contando un posible vuelco en este caso, ya que lo primero que estaba claro es que el relato del afectado era absolutamente concordante con lo que estaba realizando Carabineros en ese lugar, los peritajes que se estaban realizando. Pero según la sección investigadora de accidentes de tránsito de la Policía Uniformada, la cual ya concluyó de realizar los peritajes en el lugar, no se descarta que la misma víctima haya atropellado a los delincuentes, ni tampoco se descarta de que los mismos delincuentes, luego de fugarse en el vehículo en que se trasladaban, hayan atropellado a su compañero de armas, que lo hayan atropellado cerca de 200 metros arrastrándolo y luego se hayan dado a la fuga dejándolo abandonado. Esa segunda teoría cada vez está cobrando más fuerza en estos instantes. Por lo mismo, desde un primer minuto, al menos el Ministerio Público declaró que estaría todo configurado como legítima defensa, sobre todo estos disparos que están marcados en el vehículo de la víctima, un Mazda 6 de un alto valor comercial y que quedó abandonado un kilómetro aproximadamente más en dirección hacia el norte, debido a que estuvo llamando a Carabineros para no arrancar en ningún minuto, para no fugarse y además para dar cuenta de que había sido víctima de una encerrona. Diversos peritajes se están realizando, todavía no hay una palabra clave o algo tajante
respecto a estas aristas que se estaban manejando, si es que la propia víctima atropelló al delincuente que terminó fallecido o derechamente son sus compañeros de delito los cuales terminaron con la vida de este antisocial. De todas maneras, el vehículo de los delincuentes no ha sido hallado, tampoco el resto de la banda, y vamos a revisar declaraciones en voz de Carabineros y también de la Fiscalía. Una víctima que se trasladaba en su vehículo particular ingresa a autopista central, el eje de la ruta 5, por el ingreso de Santo Domingo, momento en que es interceptado por un vehículo del cual descienden 4 sujetos premunidos con arma de fuego, según las versiones de la víctima, por lo cual la víctima, al tratar de hacer una maniobra de retroceso, se da cuenta de que también tiene otro vehículo a su espalda, por lo que realiza una maniobra de adelantamiento atropellando a uno de estos sujetos. Signos, por lo menos a primera vista, se está periciando, pero hay signos de que habría existido un arrastre por varios metros del cuerpo del fallecido. Y es una de las hipótesis que estamos recabando, investigando, de que a lo mejor incluso hayan sido otros vehículos y no necesariamente el auto de las víctimas. La pareja que yo le decía mantiene, por lo menos a primera vista, 2 impactos balísticos en su parte trasera, que concuerda con la versión que nos dan ellos, de que sienten que una vez que se arrancan, se dan a la fuga, estas personas les disparan. Por ahora, él y su señora están en calidad de víctimas. En un primer análisis se configurarían los elementos de una legítima defensa. Lo importante en un primer punto es que se acredita la legítima defensa, que las víctimas de la encerrona están como testigos, como víctimas en esta situación, valga la redundancia, y por otro punto que la teoría que comentaba el fiscal en las declaraciones ha cobrado cada vez más fuerza, que otros vehículos hayan atropellado al delincuente derechamente en el que se trasladaban sus compañeros de delito, y posiblemente ese sea el camino investigativo que esté realizando Carabineros a esta hora de la tarde. Vamos a revisar más informaciones, nos trasladamos al Persa Biobío, al Galpón 16, ahí en el sector de calle Placer, también en el centro de Santiago. Nueva balacera que cobró la vida de una persona de origen colombiano de 39 años, Carlos Montes Quintero, el cual se desempeñaba como vendedor de accesorios de teléfonos y bebidas. Tuvo una pelea, una discusión con otro comerciante del lugar, y este último percutó varios disparos en contra del afectado y luego se dio a la fuga. Ustedes pueden ver en las cámaras de seguridad la desesperación de las personas que iban transitando y también de los otros comerciantes. Pese a que le intentaron prestar los primeros auxilios a la víctima, lamentablemente perdió la vida en el lugar. Por lo anterior es que Carabineros estuvo realizando diversos peritajes en los 9 laboratorios de criminalística. Todavía no está claro si es que es un ajuste de cuentas, solamente una riña circunstancial, y de hecho hasta esta hora, hasta las horas de la mañana, estuvo realizando peritajes especializados en la policía uniformada. No hay detenidos respecto a este asesinato en el Persa Biobío, y vamos a revisar declaraciones. Colombiana resultó fallecida. Esta persona fue agredida preliminarmente por 2 personas. A raíz de ello, el Ministerio Público dispuso diligencia de investigación a cargo del personal especializado de OS9 y de la OCAR de nuestra institución. Se espera que las diligencias de investigación lleven o tarden aproximadamente 2 horas. Bueno, esto se registra en el interior del local comercial del barrio comercial de Franklin. Efectivamente hay diferentes testigos del hecho y se encuentran siendo empadronados por personal especializado. Equipos especializados de Carabineros han realizado diversos trabajos entonces hasta horas de esta mañana. Cámaras de seguridad que van a ser claves, además el relato de testigos para poder ver si es que era un comerciante conocido en el sector o no quien terminó baleando, asesinando a esta persona de 39 años, y cuál fue el motivo exacto de esta riña. Vamos a revisar más informaciones, nos trasladamos primero a la comuna de Pudahuel. Pues bien, Maipú, son los límites. Ustedes van a ver esta encerrona que ocurrió en la calle Cerro Providencia. Las víctimas estaban estacionadas afuera del domicilio cuando fueron interceptados por este grupo de delincuentes, los cuales, quitaron este vehículo, lo robaron y se dieron a la fuga. Posterior a esto, la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú pudieron observar la patente del automóvil que tenían cargo por robo, y en el camino a Rinconada con la ruta 78 los delincuentes se dieron a la fuga. Una pequeña persecución policial, la cual concluyó en los alrededores con la detención de 2 adolescentes, 2 menores de edad, que fueron absolutamente reconocidos por parte de la víctima y por lo mismo van a ser puestos a disposición de la justicia. Revisemos declaraciones en voz de Carabineros. Pudahuel, en horas de la tarde,
habrían sustraído un vehículo el cual se desplazaba por calles y avenidas de la comuna, motivo por el cual el personal de dicha unidad procede a realizar controles vehiculares, logrando ubicar el vehículo, procediendo a iniciar un seguimiento controlado, logrando la detención de los dos individuos que se trasladan en este móvil, los cuales son reconocidos por la víctima. Entonces, delincuentes que van a ser puestos a disposición de la justicia, donde se repite el patrón prácticamente común: menores de edad, adolescentes que están vinculados fuertemente a los robos de vehículos con violencia o no. Vamos a revisar los hechos de la jornada. Nos trasladamos al centro de Santiago, en la Galería Santo Domingo, donde delincuentes trataron de hacerse pasar por clientes, y ustedes pueden ver cómo uno de ellos estaba probando una cadena de oro de 18 quilates, y posteriormente, cuando solicita más productos, es que simula tener un arma de fuego. Además, intimida a las víctimas con un arma blanca y se lleva todas estas especies avaluadas en cerca de 2.700.000 pesos. Ahí las afectadas, desesperadas, salen a pedir ayuda. Carabineros estaba realizando algunos peritajes durante la jornada ayer en los alrededores, y por lo mismo detienen al delincuente en la esquina de 21 de mayo con Santo Domingo. Estamos hablando de un antisocial, el cual va a ser imputado por las amenazas de muerte, también con arma blanca, también por este robo que ocurrió al interior de la Galería de Santo Domingo. Y revisemos mayores antecedentes en voz de Carabineros. Detuvo a un hombre adulto, el cual momentos antes había participado en un robo con intimidación en una joyería en el sector de Santo Domingo. Se recuperó la cantidad de 2.700.000 pesos en especies, y el imputado pasa a control de detención el día de mañana. No es la primera vez que la Galería Santo Domingo se han visto afectados por la delincuencia. Por lo anterior, se está viendo la vinculación de este delincuente que está detenido con otros hechos que han acontecido durante los últimos meses. Cerramos nuestro despacho muy atentos respecto a este posible vuelco, entre comillas, que puede dar la noticia de la encerrona con el delincuente fallecido. Posiblemente, o cada vez cobra más fuerza, que el antisocial no haya sido atropellada por la víctima, sino que por sus mismos compañeros de delito. Por lo mismo, va a ser fundamental las labores investigativas que va a estar desarrollando la sección investigadora de accidentes de tránsito de la policía uniformada ahí en la autopista central. Aquellos trabajos en el área ya concluyeron. De hecho, el tráfico vehicular es normal a esta hora de la tarde, pero fundamentalmente para poder hallar a estos delincuentes. No solamente se les imputaría la encerrona, eventualmente de corroborarse esa teoría, sino que también el atropello con resultado de muerte de su compañero de delito, que lo dejaron abandonados, y que de hecho hasta el minuto ha sido bastante complejo poder identificarlo. Ya fue trasladado los restos de esta persona hasta el servicio médico legal para poder ver quién es, de quién se trata. Solamente se sabe que se podría tratar de un adolescente, de un menor de edad, pero ha sido muy complejo identificar quién es el sujeto que falleció y que estaba siendo miembro de la banda que quería realizar esta encerrona, y que posiblemente entonces sus mismos compañeros de armas lo hayan terminado atropellando y también le hayan causado la muerte. Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información policial. Muy buenas tardes. Seguimos en materias relacionadas con la seguridad. El gobierno inició un plan para reforzar la seguridad ciudadana en las comunas que presentan mayor urgencia. Desde hoy, 17 comunas del país contarán con mayor dotación policial durante mayo. 5 de ellas en regiones, 12 en la región metropolitana. Pamela Araya con todos los detalles. Pamela, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Andrés. Primero voy a entrar en detalles sobre cuáles son estas comunas, porque al menos aquí en la región metropolitana estamos hablando de Maipú, Recoleta, Pudahuel, Renca, Cerro Navia, Huechuraba, San Bernardo, La Pintana, Estación Central, Santiago, y en las regiones son Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso y Concepción. Todas ellas entonces van a tener un contingente mayor de carabineros. Se van a distribuir estos 700 efectivos para poder ayudar a tener mayor seguridad en las calles, poder controlar para que no haya mayores hechos de violencia. El gobierno lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que acá han aumentado los crímenes violentos, los homicidios, hemos visto lo del porte ilegal de armas, y un ejemplo de todo aquello es, por supuesto, lo que ocurrió en el barrio Meis. Y fue en ese momento entonces en que además los alcaldes fueron súper enfáticos en decir: nosotros necesitamos más seguridad, nosotros necesitamos recursos para combatir el crimen organizado, lo que está sucediendo no puede ser. Y es ahí entonces donde de forma
urgente es que el gobierno dispone de más carabineros, lo que se ha concretado durante esta jornada. Son 17 las comunas, sí, es cierto, y además se va a hacer una evaluación en un tiempo más para ver si efectivamente bajó esta sensación de inseguridad y más allá de bajar la sensación de inseguridad, si esto tuvo resultados, si bajaron los delitos en cada una de las comunas que van a ser reforzadas con carabineros en las calles que van a venir de la escuela de suboficiales y también muchos carabineros que hacen labores administrativas van a salir a las calles. Vamos a escuchar a la ministra y a carabineros sobre este anuncio. Lo hemos dicho, una de las prioridades del gobierno del presidente Gabriel Boric es entregar más seguridad en los barrios. Hemos establecido medidas de corto y mediano plazo. Tras mío, pueden ver, aparte de los 700 carabineros que se van a desplegar por distintas ciudades del país para reforzar la protección de la ciudadanía. Hoy daremos inicio a este servicio extraordinario en 17 comunas del país, 5 en regiones y 12 en la región metropolitana. Carabineros, entonces, hablando sobre este plan que ha sido solicitado, yo les decía, son muchos los alcaldes, no solamente lo que hemos visto, Estación Central y Santiago, que piden mayor resguardo, que piden ayudas, porque el comercio ambulante está desbordado, pero asociado al comercio ambulante están los robos, los asaltos con violencia e incluso balaceras, que es lo que hemos visto en el último tiempo. Por eso, algunos de los alcaldes presentes de Santiago, más bien o de la región metropolitana, se mostraron bien conformes con esta medida, aunque saben que es a corto plazo, la verdad, porque hay otros planes que se están ideando para atacar el problema de fondo, pero por mientras entonces atacar este problema que es inmediato, que es mayor seguridad. Vamos a escucharlo a los alcaldes y también al gobernador regional que estuvo en esta actividad. Vamos a seguir peleando porque se reconfigure la clasificación de la comuna de Recoleta, que está en una clasificación inferior a la que le corresponde, no solo con el hecho para tener más carabineros como tenemos hoy gracias a este plan, sino que también para contar con más recursos. Así que es un paso en la dirección correcta y estamos muy felices, los vecinos y las vecinas de Recoleta, que vienen pidiendo esto hace tanto tiempo. En el caso de MEIX y Estación hay una situación compleja que tiene que ver con efectivamente crimen organizado, y eso implica un trabajo conjunto que estamos articulando con el Ministerio de Interior, en que necesitamos tanto una presencia policial como también especialmente la investigación, y en ello la Policía, Investigaciones y Fiscalía están avanzando y esperamos poder tener buenos resultados en términos de desbaratar espacios de crimen organizado y poder tener un control desde los vecinos y vecinas que vuelvan a usar el espacio público. Por el momento son solo 44 carabineros para ambas comisarías, es un número que todavía es bajo para nuestra comuna, una comuna que aumentó en muchos habitantes, en 85.000 habitantes en 4 o 5 años, y que ha visto cómo ha ido disminuyendo la cantidad de carabineros. Sin duda alguna para nosotros es un avance, entendiendo que necesitamos poder ir disminuyendo esta brecha. Nosotros lo estamos planteando desde el primer día que llegamos a esta administración, así que consideramos que es un triunfo poder ir disminuyendo esta brecha que finalmente se traduce en mayor seguridad también para nuestras villas, nuestros barrios, nuestras poblaciones. Creo que el gobierno de una vez por todas tiene que decir, ok, vamos a trabajar también con los gobiernos regionales. Vamos a aceptar, nosotros le hicimos una propuesta concreta, le estamos ofreciendo apoyo. Oye, si yo no es que me sobre tiempo, yo tengo harta pega en la región metropolitana, son 52 comunas y 8 millones de personas. Pero la verdad es que es tan importante este tema de la seguridad que más allá de las atribuciones formales estamos disponibles para ayudar al gobierno en enfrentar un tema que la gente la tiene muy afligida. Autoridades regionales, alcaldes, entonces, dando cuenta de este plan para poder ayudar en cada una de las comunas a poder paliar lo que está ocurriendo, que tiene que ver también con el crimen organizado, que el viernes va a haber anuncios al respecto para poder crear un comité asesor para encontrar soluciones, garantizar la seguridad, y que recordar también que hay toda una legislación en el Congreso que se está debatiendo porque la idea es aumentar los recursos. Ahora queremos ir a otro tema netamente político,
político que está relacionado con el Ministerio del Interior. Ayer, trascendidos de prensa dan cuenta que se le había pedido la renuncia e incluso estos trascendidos decía de parte de la presidencia al jefe de gabinete de la ministra del Interior, Isquia Siches, a Roberto Estay, quien llegó acá al gobierno acompañándola porque además él era muy cercano desde el punto de vista administrativo en el colegio médico. Entonces él, parte de su equipo que llegó a trabajar acá también. Ha habido diferencias desde el minuto 1, recordemos esta visita frustrada a la comunidad de Temucuicui, por lo tanto, en torno a esas diferencias o a esas problemáticas que se han dado dentro del Ministerio del Interior es que se da a conocer este trascendido de prensa. Pues bien, la ministra Isquia Siches hoy lo descartó absolutamente y ella, hay que decir que en la actividad de Carabineros, en algún minuto Roberto Estay estuvo ahí presente un momento muy corto, después entró a su oficina. Vamos a escuchar lo que dijo entonces la ministra del Interior. Esa no es una información efectiva. Los jefes de gabinete de los ministros y ministras de este gobierno son nombrados por cada uno de los ministros. Obviamente, desde el Ministerio del Interior siempre estamos trabajando por fortalecer nuestro equipo, pero cuando existan anuncios, los voy a hacer yo personalmente y no trascendidos por la prensa. Obviamente cuenta con mi confianza, es parte del trabajo que hemos venido desempeñando en estos meses y mi gran sorpresa justamente cómo llegan este tipo de rumores a los medios de comunicación. Ahí la ministra Isquia Siches entonces respondiendo a estas inquietudes. Hay que decir que, claro, sí hubo una renuncia en el Ministerio del Interior, que recordemos fue el asesor o más bien el encargado de asuntos indígenas. Así que todas las miradas están puestas en el Ministerio del Interior, pero al menos la ministra ya descartó que Roberto Estay haya dejado su cargo, que se le ha solicitado pedir su cargo, él sigue trabajando. Pamela Araya, muchas gracias por la información desde el Palacio de la Moneda. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos al sur del país. En Lebu, región del Biobío, se están registrando problemas de abastecimiento en las bencineras ante la paralización de contratistas forestales y camioneros en la Ruta 5. David Yáñez nos cuenta todos los detalles desde el lugar. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos precisamente frente a la única bencinera que todavía le queda algún tipo de combustible, en este caso petróleo, pero sin embargo ya nos indicaron que se estaría agotando debido a que en las últimas horas han venido hasta este lugar múltiples vehículos a hacer la carga, lo que implica combustible benzina de 93, 95 y 97 octanos no hay disponible, ni en esta bencinera ni en la otra existente en la comuna de Lebu, una comuna de más de 20.000 habitantes que está sin combustible y según el balance que hemos logrado realizar durante las últimas horas es una situación que se viene repitiendo prácticamente desde la comuna de Arauco hacia el sur. Curanilahue no tiene combustible, prácticamente agotados los servicentros, lo mismo la situación en Los Álamos, Cañete, que es la última parte donde hay más de un surtidor de combustible por comuna, y para qué decir Contulmo y Tirúa, que tienen solamente un surtidor y ya está agotado desde hace varios días, razón por la cual ha habido interés de hecho en estar pendiente de qué sucede con el transporte del combustible, que la mayoría de estos camiones están parados por esta movilización que están realizando los trabajadores forestales y conductores forestales en distintos puntos del país. En el caso de la provincia de Arauco, el bloqueo de la ruta 160 que une Concepción con Lebu es lo clave que ha impedido la llegada del combustible a esta zona. Tenemos testimonio de las personas que se han visto afectadas por esta situación. Escuchemos. Andamos desde ayer viendo si le podemos echar benzina al auto. Y sabe que recién dio una respuesta a un bombero ahí, lo dijeron que el camión que venía para acá lo devolvieron, porque las carreteras están tomadas. Están tomadas acá en Lota, dijeron, en Cerro Alto, Arauco. Que no había benzina, solamente de petróleo, que como los camiones están retenidos no saben cuándo ir a llegar. Oiga, ¿de cuándo que estaba pendiente? De ayer. Estoy construyendo mi casa. Ah, ya. Para eso necesitaba la benzina. Y aparte para el vehículo. Está bastante, o sea, digamos full. Solamente estamos vendiendo petróleo, ¿sí? No sabemos si llegan los camiones hoy o no. Están como están las rutas trancadas, están... Entonces los camiones no pueden pasar.
Al menos en lo que corresponde a esta bencinera le queda algún tipo de combustible, específicamente petróleo. Sin embargo, ya se está agotando. Se ha entregado una información que tiene carácter de extraoficial, que habría conseguido un camión con combustible cruzar los bloqueos y se estaría dirigiendo hasta la comuna de Lebu, por lo que en una hora más o tal vez 2 horas podría llegar. Sin embargo, es una información extraoficial, razón por la cual no dan nada por sentado aún en el cono sur de la provincia de Arauco. Hay un balance realizado por el delegado presidencial regional respecto a esta situación y esto fue lo que dijo. Hemos tenido problemas para el paso de los camiones de combustible, lo que ha significado que hasta el momento tenemos un desabastecimiento de combustible en la provincia, dado que prácticamente varias de las comunas están ya sin posibilidad de venta de combustible. Esperamos que, producto de la conversación que está teniendo en este momento la delegada regional, Daniela Dresner, que está reunido con los dirigentes, yo no alcanzaba a llegar, así que le comuniqué que no podía llegar a la reunión y estoy esperando los resultados de esa reunión. Una reunión que se está realizando en Concepción con los principales dirigentes de los trabajadores forestales. De hecho, hasta allá se trasladaron tanto los de Arauco como los que mantenían la toma en el sector Duqueco, en la ruta 5 Sur, justo unos cuantos kilómetros al sur de Los Ángeles. El sitio donde esta mañana llegó uno de los dirigentes de los dueños de camiones, Sergio Pérez, quien venía desde el sur, que sin embargo, luego de un álgido diálogo con los dirigentes que se encontraban en ese lugar, que eran de los trabajadores forestales y conductores de vehículos forestales, terminó siendo sacado del lugar. Hubo un diálogo bastante áspero, por decirlo de alguna forma, donde finalmente de alguna forma el mensaje que le dieron era que él no los representaba, razón por la cual le pidieron que saliera de ese punto de movilización. Es lo que se está viviendo y las consecuencias que está teniendo este movimiento, que aún no termina, que empezó el pasado día lunes y que partió primero con los trabajadores forestales y conductores del transporte forestal, y que ayer se adhirieron también las distintas federaciones de dueños de camiones, por lo menos acá en la región del Biobío. Buenas tardes. David Yáñez, muchas gracias por la información desde la región del Biobío. Seguimos en la macrozona sur, nos vamos un poco más al sur, a la región de la Araucanía. Dueños de camiones de Temuco mantienen la movilización en la ruta 5, a la altura de la comuna de Lautaro. La interrupción parcial de tránsito ha generado temor ante un posible desabastecimiento de benzina en la zona. Ricardo Campos nos cuenta más. Roca, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Imagen absolutamente en vivo a esta hora de la tarde en la Cámara de René Garcés, Ruta 5 Sur, sector de Peña del Bún, el acceso a la capital de la región de la Araucanía, en la ciudad de Temuco. Diálogo entre camioneros y personal de carabineros apostados en este punto ha sido la tónica durante toda esta mañana. Una pista habilitada por sentido de sur a norte y de norte a sur también. Hay tránsito lento, eso sí, pero es claro y preciso poder manifestar, ¿no?, lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde absolutamente en vivo. Es decir, que hay tránsito vehicular, eso es sumamente importante porque la gente ha estado pensando y ha estado preocupada respecto de si está habilitado o no el tránsito. De hecho, miren, fíjense, están los camioneros apostados en ese punto, lo podemos apreciar absolutamente en vivo. Y ahí, ¿qué es lo que se está generando? Una dinámica bastante especial, que los camioneros que están de a pie, que están los conductores, que han dejado sus máquinas estacionadas en la berma y también en una de las pistas de las calzadas, están deteniendo a los camioneros que vienen desde sur o de norte a sur o de sur a norte. Los están deteniendo y los están obligando a quedarse en este punto, a ser parte de la manifestación de la movilización, que se sustenta prácticamente en la seguridad como una de las demandas más importantes por parte del gremio de los conductores de esta parte del sur del país. Así también como lo que había acontecido en Los Ángeles, en la Ruta 5 Sur, en ese punto, con el rechazo a Sergio Pérez y la solicitud de que se vaya de ese punto. Aquí también han dicho los camioneros que no se sienten identificados con esa parte del transporte de carga, con ese gremio en particular, más al norte del país. Por lo tanto, aquí se está trabajando casi autónomamente, se están manifestando de forma autónoma respecto de demandas súper particulares que tienen relación más que nada con la seguridad y los hechos de violencia acontecidos en la región de la Araucanía. Se mantienen en este punto, eso ha generado también incertidumbre, se han viralizado fotos y videos a través de las redes sociales respecto del bloqueo o supuesto bloqueo de la calzada, que también puede ser una foto engañosa, ¿no? Por la gente se preocupa, empiezan a preguntar en las redes sociales si está habilitado el tránsito o no. Eso genera incertidumbre, genera una especie de psicosis, se empiezan a llenar las estaciones de servicio, los servicentros para poder cargar combustible, todo para pensar,
pensar, ¿no? O inferir de que la ruta está completamente bloqueada. Eso no es así y es importante poder calcarlo y resaltarlo, decir que hay una pista habilitada en ambos sentidos, pese a que ya existe desabastecimiento en una de las bencineras en Temuco. Estuvimos recorriendo la ciudad, tenemos ese reporteo respecto de lo que ha dicho la gente. En las filas se han generado columnas vehiculares de 20 a 30 metros en esos lugares y esto es lo que dijeron. Miren. Es por el paro de los camioneros, porque tengo entendido que tienen tomada la ruta y no podemos quedar sin benzina. Yo trabajo en Uber, así que necesito la benzina. Pues ya van como 3 veces en este año, a principio de año. Mira, la verdad es que siempre pasa lo mismo. Se forman estas aglomeraciones de gente y al final tenemos que caer todos en el mismo juego de llegar a llenar los estanques, porque si no se acaba la benzina. Pero, o sea, no sé, nunca ha habido desabastecimiento en realidad. De todas maneras lo escuché ayer, así que, como te digo, pero no es porque el tema de los camioneros, en lo personal, por lo menos yo no me psicopateo, como se dice vulgarmente, por el tema de los camiones, para nada. Pero sí pasa. Me faltaba y aproveché y me encontré con esta fila. Nada más que eso. En estos momentos la región no se encuentra desabastecida, así que hacemos un llamado a toda la ciudadanía a estar en calma, a tranquilizarse. Los camiones, bueno, el abastecimiento total de gas y combustible está de manera normal en la región. Y claro, ayer cuando se supo la paralización, en algunos puntos se acabó el combustible en algunas bencineras, pero vuelvo a insistir, llamar a la tranquilidad porque tenemos abastecida toda la región. Claro, el tema es que acá en la calzada, en la carretera, se está deteniendo los camiones y el tema es que la autoridad de la región de la Araucanía tampoco tenía la información respecto de lo que está pasando ahora, que por ejemplo la Petrobras de Inés de Suárez en Temuco ya no hay ningún tipo de combustible, por lo tanto, bueno, eso ha ido ocurriendo ahora porque esperaban un camión para las 10 de la mañana y no ha llegado porque está detenido en estos puntos, en Los Ángeles o aquí también en esta parte de la Ruta 5 Sur, a la altura del sector Piñal El Bún, en el acceso a la ciudad de Temuco. Es la imagen ahora que tenemos en vivo también respecto de la impresión de los camioneros. Hay un líder, hay un vocero, Yuri Sobarzo, el presidente de los dueños de camiones de Temuco, que ha entonces tomado la voz, alzado la voz y ha manifestado que no se van a detener con esta movilización, que se van a mantener apostados en este punto, en la berma y también en una de las pistas de sur a norte y de norte a sur, con una sola pista habilitada por sentido. Hay que señalar eso y ser muy claro. Veamos lo que dijeron los camioneros respecto de las negociaciones, que son diferentes, reiteramos, a las que están sosteniendo el gremio en el norte del país. El movimiento sigue. Nosotros estamos con la mejor disposición para seguir dialogando, pero no, lamentablemente todavía no tenemos ninguna señal del gobierno. Queremos que entiendan que hay una preocupación del gremio tanto por los conductores y a la vez también por los particulares, y este es un problema transversal. Nosotros que somos de acá de la región no solamente tenemos problemas en la Ruta 5 Sur, tenemos problemas en los caminos secundarios, llámese Victoria Traiguén, Victoria Curacautín, Temuco Cunco, Temuco Labranza Imperial. Si bien se centra a lo mejor en la Ruta 5 Sur, pero para nosotros es mucho más complicado que para otras asociaciones. Principal demanda, seguridad. Noticias, conversaciones respecto con el gobierno, tanto del gremio del transporte de carga de la región de la Araucanía y del sur del país. Habló la ministra del Interior en Santiago también respecto a este tema de la seguridad y las posibles medidas. Veamos lo que señaló la autoridad de gobierno. Hemos estado mirando todos los instrumentos que están actualmente vigentes, como también pensando en nuevos instrumentos que permitan asegurar las vías, tanto el abastecimiento y la libre circulación por parte de nuestras carreteras para poder contar con las necesidades que tienen las personas de nuestro país, como también, evidentemente, asegurar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, particularmente los camioneros y transportistas que se han visto afectados por los hechos de violencia. Nuestro país y nuestro gobierno quiere ser muy claro. No toleramos la violencia, no queremos más muertos, no queremos más heridos y eso requiere una acción activa. Hemos estado conversando con los parlamentarios y esperamos poder llegar a distintas iniciativas que permitan asegurar como también mantener el flujo de las rutas y el abastecimiento a nivel nacional.
Hay que señalar que están completamente sincronizados los dirigentes de la región del Biobío en Los Ángeles con los de la región de la Araucanía, aquí donde estamos. Imagen en vivo ahora en la cámara de René Garcés con el tránsito de camiones también. Los están deteniendo allí algunos conductores que están aquí en la calzada en plena Ruta 5 Sur, pero es la tónica, es una sola pista habilitada por sentido. La paciencia de la gente que va viajando de sur a norte o de norte a sur, porque hay una sola pista habilitada en ambas calzadas en la carretera. Por lo tanto, ese es el escenario, esto es lo que está pasando ahora. Hay tránsito bastante lento, pero también llamar a la calma y a decir que hay también estaciones de servicio en Temuco que todavía tienen abastecimiento de combustibles. Por lo tanto, hay que estar tranquilos y esperar las negociaciones, ver qué va a ocurrir. Nos van a ir informando minuto a minuto respecto de lo que va pasando. Por lo pronto, el trabajo es en conjunto con Carabineros, con las fuerzas de control de orden público, que también están guiando a los conductores y poder diciéndoles en qué pista está habilitada. Aquí, a mi lado derecho también, hay una estación de servicio donde se ha habilitado una segunda pista para que circulen los vehículos menores, ¿no? Vehículos particulares. Y por este lado los camiones de mayor envergadura. Así que veremos qué va a acontecer con las negociaciones, las conversaciones del gremio del transporte de carga, que por lo menos sigue aquí movilizado en plena Ruta 5 Sur. Ricardo Campos, retomamos el contacto contigo desde la Araucanía en caso de ser necesario. Buenas tardes. Cambiamos completamente de tema. El sacerdote Felipe Berríos fue apartado de sus funciones luego que la Compañía de Jesús recibiera una denuncia por hechos de connotación sexual en contra de una mujer cuando era menor de edad. Josefa Bustos tiene hasta ahora todos los detalles. Josefa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos en sus casas? Claro, es una información que se dio a conocer ayer en horas de la tarde y que, por cierto, ¿no?, enciende las alertas otra vez al interior de la iglesia y por la que justamente se decide apartar de sus funciones al sacerdote Felipe Berríos e iniciar una investigación en su contra. Tú ya lo decías, es una denuncia que fue realizada ante el arzobispo de Santiago el 29 de abril por una mujer adulta por hechos de connotación sexual que involucrarían a este sacerdote cuando ella era menor de edad. Es parte de lo que se ha comunicado a través de una declaración pública por parte de la Compañía de Jesús, orden a la que pertenece, por cierto, Felipe Berríos, donde además indican que se ha activado de forma inmediata el protocolo de prevención de abusos y reparación de víctimas de la institución, por cierto, y en orden a esto, por cierto, iniciar inmediatamente una investigación canónica en su contra. ¿Quién es Felipe Berríos? Es importante mencionarlo porque, por cierto, que ha hecho historia en nuestro país, no solo desde la doctrina, no solo desde la fe, sino también por sus varias declaraciones, muchas de ellas críticas, realizadas incluso en programas de televisión nacional. Recordarán, por ejemplo, en El Informante, en el 2014, cuando se refería y hacía sendas críticas contra las universidades que establecían centros de salud en la Cotamil, aludiendo claramente a zonas del sector oriente de la capital más acomodadas, por cierto, algo que le parecía, en sus palabras, inmoral, considerando las necesidades que existen en otros puntos y en otras zonas más rurales y, por cierto, también urbanas de la capital y el resto de las regiones de Chile. Además, hizo sendas declaraciones también contra la propia iglesia, que le valieron algunas denuncias, una de ellas particularmente con el entonces arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, ante el Vaticano, por sus declaraciones también que tenían que ver con las jerarquías y con una serie de situaciones que se estaban viviendo al interior, ¿verdad?, de la Iglesia Católica y de encubrimiento de abuso sexual. Es también, por cierto, columnista, escritor y, en fin, son una serie de antecedentes, ¿no?, los que van haciendo parte de esta historia y que, por cierto, hoy día llaman la atención sobre los cuestionamientos que pesan en su contra. Es el propio sacerdote Felipe Berríos quien, a través de un comunicado, se ha hecho parte de esta denuncia, reconoce que están estos hechos, que ya está en conocimiento de ellos y, por cierto, se ha puesto en disposición para esclarecerlos cuanto antes y con la mayor celeridad posible. Es la Fundación para la Confianza quien ha patrocinado a esta denunciante, quien acompañó a realizar esta denuncia ante el Arzobispado de Santiago y también ha expresado su mayor interés en que sea a través del proceso canónico, del cual ellos todavía no pueden hacerse parte, quien logre dilucidar y esclarecer la veracidad de los hechos de connotación sexual que esta mujer acusa, ya adulta, pero cometidos durante su época de menor de edad. Yo los invito a que pasemos a revisar parte de las declaraciones de la directora de la Fundación para la Confianza, Valentina Correa, y también del abogado que estará a cargo de acompañar en este proceso a la denunciante. Escuchemos.
El pasado viernes interpusimos una denuncia canónica en contra del sacerdote Felipe Berríos. Lo que esperamos es que la Compañía de Jesús y el Arzobispado activen sus protocolos y realicen un proceso que sea, por una parte, célere y al mismo tiempo cuidadoso y amable con la víctima. Deseamos que esta investigación se pueda desarrollar en el marco más expedito de transparencia y eficiencia posible por parte de la Compañía de Jesús y que se logren prontamente determinar la veracidad de los hechos que han sido denunciados. Bien, ahí estaban entonces las palabras de la Fundación para la Confianza, quienes están acompañando hoy día a la denunciante por hechos de connotación sexual contra el sacerdote Felipe Berríos, quien además, recordemos, ha sido sacerdote, ha sido capellán, ha sido fundador de varias organizaciones, ONG, por ejemplo, Un Techo para Chile. Recordemos que en algún minuto él se propuso generar 2.000 viviendas para el 2020, si no me equivoco. No, tengo el error con la cifra, pero él fue justamente parte importante de esta ONG y es por eso que, recordemos, solo un día después del cambio de mando surge, ¿verdad? Surge su nombre dentro de las posibles personas que podrían participar como coordinadores de campamentos en Chile, trascendidos, por cierto, que inmediatamente fueron desactivados por el propio gobierno, quien descartó que fuese él parte del gobierno de Gabriel Boric en esta área, ¿verdad?, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En este proceso de desactivar el nombramiento del sacerdote Felipe Berríos es la propia actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien habría tenido un rol clave, apuntando a que su presencia podría ser revictimizadora para aquellos que han sido víctimas de abusos sexuales o de hechos de connotación sexual en su contra. Es por eso que estamos también atentos a ver si podemos concertar una entrevista con ella para conocer mayor profundidad sobre estos hechos, hoy día que ya existe una denuncia formal en su contra. No hemos podido conversar hasta ahora con ella, sí conversamos con Marcial Sánchez, quien es analista de distintos hechos que involucran a la Iglesia Católica en términos de hechos de connotación sexual. Yo los invito a que pasemos a escuchar sus declaraciones. Al haber una víctima, obviamente hay una persona ya que dice que fue abusada cuando fue menor de edad. Y además hay una fundación que la está respaldando, una fundación seria. Al margen, efectivamente, de quién es Felipe Berríos y la obra de Felipe Berríos, que nadie la puede poner en duda, yo sinceramente asumo lo que está haciendo hoy día la Compañía de Jesús, que lo toma como verosímil y empieza la investigación. ¿De acuerdo? Porque si no, perfectamente podría haber hecho. Claro que sí, también la ministra apuntaba justamente en base a lo anterior que les mencionaba, que no es de confianza, ¿verdad? Solamente una investigación canónica y espera que se desarrolle desde el ámbito penal. Estamos a la espera también de qué se puede hacer desde ese ámbito. Por ahora la investigación canónica va a estar a cargo de la abogada María Elena Santibáñez, una abogada penalista que tiene vasta trayectoria en temas de victimización sexual, con especial foco, ¿verdad?, en menores de edad. Y es ella quien no ha querido dar declaraciones hasta ahora, pero sí nos mencionó que ya ha recibido los antecedentes. No se han iniciado aún las diligencias, pero que en aras a generar una investigación prolija y, por cierto, con extremo cuidado de no revictimizar, es que se desarrollarán paso a paso, ¿verdad?, las etapas de esta investigación canónica, ¿verdad?, en contra de Felipe Berríos. Un hecho, ya te lo decía Andrés, que por cierto enciende otra vez las alertas, ¿no?, al interior de la iglesia y que vamos a estar muy atentos. Nuevamente, sí. Josefa, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. 13 horas con 43 minutos y hay 26 grados en la capital. Nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Ahora. Vamos con la noticia del momento. Nos trasladamos hasta la Cámara de Diputadas y Diputados, que aprobó por amplia mayoría el reajuste al sueldo mínimo presentado por el gobierno. Kevin Felgueras, con todos los detalles, escuchamos a la ministra del Trabajo, Janet Jara. En cumplimiento del reajuste salarial, hemos puesto este escalón de aumento salarial que es importante, que lo hacemos porque sabemos que desde 25 años atrás no se reajustaba el salario mínimo en esta medida y sabemos además
que se hace en base a un acuerdo en el que hemos logrado arribar con organizaciones de trabajadores a través de la CUT. Queremos construir una relación distinta con las organizaciones sociales, con las organizaciones de pequeñas y medianas empresas, porque reconocemos que son actorías principales del país y el diálogo nos va a permitir avanzar en mejoras en las condiciones de vida. Pasamos ahora a la tramitación al Senado y sin duda el proyecto de ley esperamos que sea también acogido de buena forma, debatido y discutido con toda la relevancia que tiene este tema para la vida de las y los trabajadores de Chile, que hoy día además alcanzan a más de 837.000 personas que están en ese nivel salarial. Ministro Grau, ministro Marcel. Se le hace consultas a la ministra por el reajuste al monto de la pensión garantizada universal y lo que corresponde al adelanto del pago de esa pensión. Hablará ahora el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Muy bien. Sí, esta mañana en una última discusión en la Comisión de Hacienda se incorporó una indicación del Ejecutivo para adelantar en un mes el reajuste de la pensión garantizada universal, que se va a reajustar en la inflación desde febrero hasta mayo de este año, ¿no? Así que esto se ha agregado dentro de la misma lógica de otras medidas que están dentro del mismo proyecto de ley, que tienen que ver con compensar, mitigar el efecto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores y en este caso de los pensionados. Se le consulta al ministro por el planteamiento de algunos parlamentarios de oposición, la posibilidad de entregar un IFE de emergencia para el invierno, meses que podrían ser más complicados en materia económica. ¿Es algo para lo que hay espacio? Se le pregunta al jefe de la billetera fiscal. Bueno, yo creo que ahora tenemos que focalizarnos en lo que tenemos en discusión. Como decía la ministra, hemos dado un paso muy importante con esta aprobación en la Cámara de Diputados para el proyecto de reajuste del salario mínimo, de incremento de las asignaciones familiares, los SUF, el complemento por costo de la canasta básica de alimentos, el apoyo a las pymes, y esa es nuestra tarea inmediata, continuar con esta discusión en el Senado la próxima semana y con la idea de que esto ya pueda ser ley a fines de la próxima semana, de tal manera de que los trabajadores y trabajadoras puedan contar con este conjunto de mejoras y beneficios que contiene este proyecto de ley, que tiene toda la historia previa que mencionaba la ministra y que además, como normalmente ocurre aquí en el Congreso, ha sido también objeto de mejoramientos en su tramitación en la Cámara de Diputados. Ministro, con respecto a la pensión garantizada universal, ¿se adelanta también el pago que se iba a realizar en agosto a muchas personas o solamente se reajusta el monto de esta pensión? Sí, el beneficio va a ser devengado un mes antes. Ahora, como la inflación a mayo se conoce el 8 de mayo, entonces es posible que no alcancen a calcularse, a incorporar ese incremento en el pago que se haga en el mes de junio, pero si no es así, va a acumularse con ese efecto retroactivo en el pago de julio. Ministro de Economía, se le pregunta al ministro de Economía sobre los beneficios para las pequeñas y medianas empresas por algunos planteamientos que se habían generado desde la oposición y también desde el oficialismo. ¿Cómo se va despachando este proyecto de ley a el Senado? Bueno, tal como han dicho la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda, estamos muy contentos por el avance en este trámite en el Congreso. El proyecto que sale en sus distintas dimensiones, incluyendo la parte del subsidio a las empresas de menor tamaño, es un mejor proyecto. Es un proyecto que en particular, un cambio relevante que se ha incorporado en esta Cámara, dice relación con ampliar el tipo de empresas que van a poder acceder a este subsidio. En particular hemos ampliado a todas las empresas sin fines de lucro, un cambio que agradecemos y creemos que mejora el proyecto. Y efectivamente, como hemos planteado durante estos días, este es un subsidio a la empresa, a las empresas de menor tamaño, es un subsidio inédito y lo que busca hacer es que la importante mejora de la calidad de vida de las y los trabajadores, en este caso aumentando su salario, esperamos en un futuro mejorando otras dimensiones de la calidad de vida laboral. Lo importante es que esas mejoras
no sean un problema para las empresas de menor tamaño y se haga de manera armónica. Y eso es justamente lo que nosotros hemos comprometido desde siempre. Como gobierno lo comprometimos en campaña y hoy día lo estamos cumpliendo justamente con este subsidio. ¿Cómo funciona este subsidio en la práctica? Lo hemos comentado otras veces, pero este es un subsidio que lo que hace es cubrir el aumento del salario mínimo que está por sobre la inflación, es decir, lo que se denomina comúnmente la parte real o el aumento real. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene 10 trabajadores que ganaban el salario mínimo en la situación anterior a mayo de 2022, esa empresa va a recibir desde mayo un subsidio de 220.000 pesos por mes, y si se gatilla el aumento del salario mínimo en enero del 2023 a 410.000 pesos, entonces la empresa va a recibir un subsidio de 320.000 pesos. Esto significa que en el acumulado, en el año en el que dura la implementación de esta ley, en caso de ser aprobada en el Senado, eso va a implicar ayudas de 2 millones, 3 millones de pesos para empresas de este tipo. Creemos que es una ayuda importante que, como les comentaba anteriormente, va a permitir que las empresas de menor tamaño puedan cubrir efectivamente este importante y positivo aumento del salario mínimo. Se le pregunta si de forma explícita el proyecto establece alguna pyme queda excluida de este tipo de beneficios. La verdad es que la idea que tiene este subsidio es que cubra a todas las empresas de menor tamaño que pagan el salario mínimo. Las exclusiones que existen son, la verdad, bien, yo diría, menores. Voy a explicar una que es tal vez una que es muy simple de explicar, y es que, por ejemplo, si hay una empresa de menor tamaño que tiene solo un trabajador que es el mismo dueño o dueña de la empresa, es decir, una persona que se está pagando a sí mismo el salario mínimo, en ese caso no opera. Pero si uno ve la ley en su conjunto, se va a dar cuenta que no hay ninguna restricción que uno pudiera entender como una idea de que este subsidio no llegue al grueso de las empresas de menor tamaño. Ministro Marcel, me gustaría preguntarle por otro tema que tiene que ver con lo que se está impulsando desde el Ejecutivo también. Desde algunos expertos han planteado que el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles podría quedar corto, en el corto plazo, valga la redundancia, y que podría tener que venir a legislarse de nuevo con respecto a esta materia. ¿Eso podría ocurrir o está hecho el cálculo de aquí a cuándo para que el MEPCO siga operando? Sí, nosotros hemos estado, desde que se aprobó el incremento de los fondos para el MEPCO, hemos seguido monitoreando el funcionamiento del mecanismo. Creo que algunos de esos cálculos a los que usted hace referencia tienen que ver con cálculos que se han hecho tomando los últimos valores del tipo de cambio, pero como sabemos el tipo de cambio es muy volátil. Y por lo tanto es difícil proyectar ese tipo de estimaciones a plazos más largos. Así que nosotros seguimos monitoreando. Si en algún momento es necesario hacer algún cambio, por supuesto se procederá, se informará oportunamente. ¿No es que el MEPCO vaya a terminar o vaya a quedar corto aquí en este mes, por ejemplo, en mayo? No está dentro de los cálculos que hemos hecho nosotros. Perfecto. Se le consulta al ministro de Hacienda por un proyecto de ley presentado por el diputado Linco y el diputado Gaspar Rivas con respecto a algo que ya se había comentado. Ellos solicitan que el Banco Central se haga cargo de la fijación de precios de alimentos o de productos de la canasta básica. ¿Qué efecto podría tener eso? O sea, bueno, primero fijar precios tiene una serie de dificultades y de efectos secundarios que uno no quisiera. Pero la idea de que además el Banco Central sea el que fije esos precios, eso sí que es algo que yo no he visto, no conozco de algún Banco Central que fije algún precio que no sea la tasa de interés de corto plazo. ¿Qué efectos podría tener, ministro, eso? Bueno, fijar precios tiene la dificultad, ¿cierto? Escuchamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresidente del Banco Central, referirse en último término a esta propuesta de fijación de precios que propusieron un par de parlamentarios, los diputados Alinco y Gaspar Rivas, como rol del Banco Central. La respuesta de Mario Marcel queda en claro en su rol hoy como ministro de Hacienda, y lo más importante, lo que veíamos recién, nos contaba Kevin Filgueras, la aprobación de parte de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley de salario mínimo, que lleva también amarrado con otras decisiones, con otros subsidios, por ejemplo, a la ciudadanía, sobre todo la más vulnerable, con respecto a cotejar parte del Estado con un subsidio el costo de la vida, la inflación que hemos tenido durante los últimos meses en nuestro país. Vamos a retomar más adelante con el Congreso para ir viendo los números y cómo va decantando esta resolución allá en el Legislativo.
ahora. Retomamos la información con la que iniciamos 24 tarde. Vamos a ir hasta Santiago Centro, donde la policía encontró el vehículo que utilizaron los delincuentes para cometer una encerrona esta mañana en la autopista central. Fabián Collado, nuevamente retomamos contigo. Exactamente, Andrés, y se confirmaría la teoría que son estos delincuentes los cuales habrían atropellado a su compañero de delito según los antecedentes preliminares, porque es un automóvil, un BMW, el cual había sido sustraído de manera muy violenta una persona que se estaba estacionando al frente del Club Sirio, la comuna de Vitacura, el pasado sábado. Ahí lo utilizaron para poder cometer diversos ilícitos como el de esta madrugada a la autopista central. Según los detalles preliminares que ha realizado la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, también la policía uniformada de la tercera comisaría, estos delincuentes, luego de que el ciudadano chino que iba manejando el vehículo y que iba a ser encerrado por estos antisociales pasara a llevar solamente a su compañero de delitos, ellos fueron los que por arrancar terminaron atropellando a esta persona que está no identificada y que fue trasladado hasta el servicio médico legal. Sus restos, de hecho, ya esa teoría cada vez cobraba más fuerza, y sobre todo cuando se pudo establecer que en el vehículo que se querían llevar los delincuentes no habían restos biológicos, a diferencia de este automóvil en que se trasladaban los delincuentes, los cuales habrían circulado desde la autopista central luego de que terminara atropellado su compañero de delitos, y se dirigieron hasta este sector, calle Francisco Bardecchi con el general Baquedano, donde dejaron abandonado el automóvil que había sido víctima de la delincuencia también, una persona en la comuna de Vitacura, el cual es el propietario de este vehículo. Vamos a revisar declaraciones que emitió Carabineros hace instantes. El vehículo que tenemos a nuestras espaldas también fue sustraído a través de la intimidación y la violencia en la comuna de Vitacura el día sábado, y registra al interior, hay evidencia balística que está siendo levantada por el laboratorio de criminalística, como también no se descarta la existencia de rastros biológicos en la parte inferior del vehículo, y que también van a ser materia de investigación para determinar si tiene relación con la maniobra de atropello de los sujetos. Delincuentes que están prófugos. Ahora se van a analizar cámaras de televigilancia en el sector para poder ver en qué vehículo se trasladaban estos antisociales, lo que ya estaría prácticamente descartado que el ciudadano chino tuviera alguna responsabilidad eventual en el atropello, sino que fueron los mismos delincuentes que atropellaron a su compañero de delito, según los antecedentes preliminares que ha entregado la policía uniformada, que está realizando diversos peritajes acá en el epicentro de la región metropolitana. Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información. Desde Santiago Centro, 2 de la tarde con 3 minutos. Nos vamos a una nueva pausa en 24 tarde. Internacional. Revisamos la información del mundo más relevante de este miércoles 4 de mayo. Ya nos acompaña en el estudio Andrea Aguilar. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Centrémonos en lo que pasa a esta hora en Ucrania, porque la Unión Europea ha propuesto prohibir toda la totalidad de la importación de petróleo desde Rusia. Esto como una especie de sanción frente a lo que ha pasado justamente en Ucrania, pero obviamente es una propuesta que tiene sus claros y sus oscuros, y sobre todo que ha generado muchísima división al interior de los propios países de la Unión Europea. Me imagino, Andrea, que hay países que esto los golpea mucho más, están mucho más expuestos y dependientes al petróleo ruso. Exactamente, y uno de los países que primero ha saltado a estar en contra de esta prohibición ha sido justamente Hungría, que ya anunció que va a vetar la propuesta del bloque regional porque dicen que es inaceptable, pero sobre todo porque más allá de todo el tema político y la guerra en Ucrania, asegura que eso arruinaría por completo la economía de ellos. Sí, Hungría, que tiene en el gobierno, diríamos, un pequeño Putin. Claro, y aparte que es aliado de Putin, pero más allá de la política, ellos dicen, acá el tema de hambre sería tremendo, porque ellos obviamente son muy dependientes del petróleo ruso, y los comentarios ponen en duda obviamente el avance de este nuevo paquete de sanciones, que hay que decirlo, es el peor que ha dado la Unión Europea, o al menos el más estricto, en contra de Rusia desde que inició la invasión el día 24 de febrero, pero recordemos que todo el bloque comunitario tendría que aprobar estas medidas, y si Hungría dice que no, podrían irse sumando otros países. De hecho, Ucrania ha dicho hoy que hay varios países europeos que estarían de cierta manera tratando de hacer diplomacia en favor de Rusia para que no, sobre todo en el tema del gas y el petróleo, no se apliquen estas sanciones. Pero aparte de las sanciones económicas, también el bloque comunitario ha anunciado medidas contra los sospechosos de crímenes de guerra, oficiales militares que están involucrados sobre todo en el tema de Mariupol, en el tema de Bucha, aunque todavía no se ha comprobado efectivamente que haya sido el ejército ruso el que ejerció esta masacre, y ellos van a enfrentar nuevas sanciones. Vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba la comisionada de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.
Putin quería borrar a Ucrania del mapa y claramente no lo logrará. Al contrario, Ucrania se ha levantado con valentía y unidad, y es su propio país, Rusia, el que se está hundiendo. Honorables miembros, queremos que Ucrania gane esta guerra. La importación de crudo ruso además eliminaría gradualmente dentro de 6 meses, mientras que los productos refinados sería para finales del 2022. Sin embargo, desde la Organización de Países Exportadores de Petróleo se asegura, Andrés, que realmente no hay capacidades libres en el mundo para poder reemplazar el petróleo de Rusia, al menos hasta este punto. Y eso va a tener efectos, sin duda, si es que se toma esa medida, Andrea, en el precio internacional del petróleo, que ya está alto. Bien lo sabemos aquí en nuestro país, que pese a los subsidios de parte del Estado, tenemos un precio de la bencina de 1.150, más o menos promedio el litro de bencina. Eso llevaría, como dices tú, se cierra un mercado, pero esos demandantes, como son los europeos, van a tener que buscar otros mercados para abastecerse, y eso al final lleva todo hacia arriba, mayor demanda ante una oferta más o menos similar. Y aparte, ya no estamos hablando únicamente de gas, que es al menos es un bien mucho más sectorizado, del cual dependen al menos 10 países de la Unión Europea. Estamos hablando del petróleo, que eso impacta mucho más a nivel global. Vamos a continuar hablando de Ucrania. Vamos a ver esta historia de una enfermera ucraniana que perdió ambas piernas y que compartió su primer baile con su esposo en un emocionante video. La escena ocurrió en una sala del hospital del Lviv, que es el oeste de Ucrania, también es conocida como Leópolis, y en el registro se puede ver a Víctor, que la carga en sus brazos. Ella se llama Oksana, tiene 23 años, mientras comparten su primer baile de recién casados. La pareja asegura que nunca pensó que esto pudiera ser una realidad, porque ella perdió ambas piernas, además 4 dedos de una mano, tras la explosión de una mina terrestre que impactó mientras ella caminaba hacia su casa en la ciudad de Lysychansk el pasado 27 de marzo. Esta pareja lleva juntos 6 años, tienen 2 hijos, y después de celebrar su boda esperan poder viajar a Alemania para que la recién casada reciba esta prótesis y sobre todo se someta a la rehabilitación. Historias entonces dramáticas, pero que también muestran la esperanza y la resiliencia de los ucranianos. El dramatismo con una historia de amor, la imagen lo dice todo. Completamente. Y vamos ahora a ver otras imágenes que llegan desde Corea del Norte, porque disparó este miércoles un misil balístico en aguas de su costa oriental, según informaron Japón, Corea del Sur, que son los que siempre primero lanzan las alertas. Recordemos que las autoridades de estos países señalaron que el misil fue lanzado desde la capital norcoreana, desde la ciudad de Pyongyang, que recorrió una distancia de 500 kilómetros antes de caer en el mar, y el lanzamiento es el primero que hace Norcorea desde el último desfile militar. Recordemos que esto pasaba el 25 de abril, en donde incluso Kim Jong-un prometió acelerar el desarrollo de armas nucleares. Aparecía, recordemos, en una pose muy de película él. Además, se trata de la 14ª prueba en lo que va del año para Corea del Norte, quienes en todo el 2021 han realizado al menos 8 pruebas, y el nuevo test se produce a 6 días de que asuma el cargo el nuevo presidente surcoreano, el conservador Yoon Suk-yeol, que además 2 semanas también de que Yoon reciba al presidente estadounidense Joe Biden. Un mensaje, obviamente, claro, que una manda. Señal. Una señal que manda Corea. Exactamente. Y aparte, recordemos que en el medio del conflicto en Ucrania, lo que ha hecho Corea del Norte es también tratar de posicionarse y de que el conflicto que hay en la península coreana no sea dejado de lado. Vamos ahora a hablar de uno de los temas que de hecho ayer se cumplían 15 años, lo habíamos comentado también, y es que un fiscal alemán reveló que encontraron nuevas pruebas contra el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine, que es este alemán de 45 años, conocido como Christian Bruckner. Hans Christian Wolters, que es el fiscal de este caso, dijo en una entrevista con la televisión portuguesa que los investigadores creen haber encontrado algunos hechos que son nuevos, que son pruebas. Además, le preguntaron si habían encontrado algo que le perteneciera a Madi en una caravana que él utilizó cuando salió justamente de Praia da Luz. Él es el principal sospechoso, y el fiscal dijo que no quería negarlo, agregando que están seguros de que él es el responsable de la desaparición y presuntamente el asesinato de esta pequeña, que ya tendría 19 años o estaría próxima a cumplir esta edad. La semana pasada, funcionarios portugueses nombraron justamente a Bruckner como sospechoso formal, la primera vez que las autoridades de ese país identifican oficialmente a un sospechoso del caso, pero recordemos que en décadas pasadas se había hablado justamente que habían otros sospechosos, pero nunca se había concretado. Lo que pasa con este hombre es que él tiene antecedentes de pedofilia, que además estaba en Praia da Luz ese 3 de mayo del 2007, y sobre todo él no
si bien no ha asumido la responsabilidad, muchos de los cercanos aseguran que él activó su celular esa noche, que de cierta manera dijo que podría haber cometido ese crimen, y es algo que él en su momento negó, pero que finalmente lo que están tratando de ver los alemanes, los fiscales, es si hay más pruebas para poder finalmente condenar a este hombre, que sería entonces el responsable detrás de la desaparición de Madeleine McCann. Y vamos ahora a ver temas en Estados Unidos, porque el autor J.D. Vance ganó las primeras republicanas para el Senado de Ohio. Eso es un gesto muy importante, Andrés, porque este era prácticamente el protegido del expresidente Donald Trump. Así que muestra obviamente cuál es el poder que sigue teniendo el exmandatario republicano al interior de su partido. Para entender, perdón, Andrea, ¿por qué una elección ahora en Ohio para senador cuando las elecciones fueron el año pasado? Claro, estamos hablando de legislativas. Ya, perfecto. Recordemos además que, bueno, se vienen como lo que ellos llaman midterms, que van a ser en el mes de noviembre, y Vance superó a sus oponentes. Es hasta ahora un tema de primarias, pero claramente el que haya recibido el espaldarazo de Donald Trump fue lo que hizo que justamente repuntara en las encuestas. Además, ese es un autor de uno de los libros que fue llevado a la gran pantalla, superó a sus oponentes con un poco más del 32% de los votos, dirigiéndose a sus adherentes en Cincinnati. Pues el candidato le agradeció obviamente al expresidente por su respaldo, criticó a todos los medios por resaltar sus críticas pasadas al exmandatario, porque él en su momento había tenido algunos comentarios en contra del expresidente Donald Trump, y algunos analistas creen que esta victoria simboliza la influencia que tiene el expresidente del Partido Republicano, que además, recordemos, es una influencia que también se está viendo en esta discusión que se está dando, Andrés, sobre el tema del aborto. La Corte Suprema que hay en estos momentos en Estados Unidos es justamente la que tuvo Donald Trump, o la que fue posicionando durante las elecciones, y se puede esperar que esto pueda ser un primer paso hacia una victoria eventual del expresidente Donald Trump en 2024. Y vamos ahora a hablar, ¿te gusta la milanesa, Andrés? O sea, ¿a quién no? Bueno, maravilloso. No es mi plato favorito, pero mira lo que hicieron en Argentina. No, dicen los argentinos que es la milanesa más, en Argentina, que es la más grande del mundo, los cocineros argentinos. ¿Te acuerdas tú una de las medidas, polémica entre todo, pero una de las medidas de Cristina Fernández en su momento fue milanesa para todos? Uno de los programas, justamente. Exactamente, es importante en la cultura argentina la milanesa, y esos cocineros dijeron que es la más grande del mundo. Además lo hicieron el día 3 de mayo, que es el país cuando se celebra justamente el Día de la Milanesa en Argentina. Oye, esa cantidad de aceite, digo yo, eso es oro puro. Están ricos. Para homenajear el tradicional plato de la cocina argentina, en la localidad de Luján se realizó esta fiesta justamente para preparar esta super milanesa que estamos viendo. Se utilizaron 926 kilos de salsa napolitana. Además midió 3 metros de ancho, 4 de largo. Bueno, obviamente muchísima gente pudo comer de esta milanesa, pero se necesitaron 20 cocineros y 580 kilos de carne, 50 de mozzarella, 50 de jamón y, atención a esto, 100 litros de salsa de tomate para preparar lo que según ellos es la milanesa más grande del mundo. Sí, aquí al ladito del canal hay un local en Bellavista que cerró lamentablemente por la pandemia, al Venecia, que las milanesas eran del nivel de Argentina. Era bueno, como ahí vemos la justamente esa milanesa, y un dato para escandalizarnos. A ver. 1.800 litros de aceite. Eso es lo que te digo yo, oro puro. Oro puro. En este dispositivo gigante que se elaboró para la ocasión, finalmente la mega milanesa fue degustada por cerca de 1.500 personas que efectivamente asistieron a este evento. Aquí en Chile, claro, el símil de la milanesa, Pablito, sería la escalopa, ¿no? Claro, son características bien distintas. Aquí la escalopa, digamos que es más módica respecto a la milanesa, ya la milanesa es otra cosa. No, en Colombia se llaman igual milanesa, pero no es tan popular como es acá, como es en Argentina realmente. Sí. Bueno, vamos ahora con a esta hora, tema. ¿Cómo llega con eso, oiga? Claro, estamos a punto de almorzar, pero no nos podemos ir sin antes darle este homenaje a nuestro editor, a Rodrigo Quintanilla, que le encanta. Esto y Juan Castro son sus dos mundos. Claro. Nos pusieron música de fondo y todo. Bueno, mientras millones de fanáticos celebran el Día de Star Wars a nivel mundial, Disney Plus presentó este nuevo tráiler de su serie derivada Obi-Wan Kenobi. Recordemos que Ewan McGregor repite su papel en la pantalla como el icónico maestro Jedi para la nueva serie ambientada 10 años después de los eventos de la entrega del 2005. Star Wars, la venganza de los Sith. Recordemos además que Hayden Christensen también regresa para la serie como Darth Vader, y los primeros 2 episodios de Obi-Wan Kenobi se estrenan en el servicio de transmisión el
viernes 27 de mayo. Se van a subir además semanalmente hasta que el final se va a transmitir el 22 de junio, así que mucha atención para todos esos fanáticos de los de Star Wars. Y no con me haga ninguna pregunta, que para mí a... habla chino mandarín con esto. Yo no tengo... Para mí soy igual, pero nuestro editor Rodrigo Quintanilla necesitaba tener esa la fanaticada. Claro. Y esta sí que es fanaticada. Así es. Ya. Con esta novedad, con el lanzamiento de este nuevo tráiler de la serie Obi-Wan Kenobi, 2:21, me cuesta hasta leerlo. Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Nos vamos a la pausa. They're coming. Stay hidden, or we will not survive. Leave us alone. When the time comes, he must be trained. Like you trained his father? You still want Kenobi. He's gone. Maybe you've been looking in the wrong places. I want every lowlife and bounty hunter to squeeze him. You can't run, Obi-Wan! You can't escape him! Información económica en 24 tarde, don José Ignacio Atenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Hace algunos días atrás conocimos las cifras que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, una recuperación de alrededor de un 87%, pero hay un sector del empleo, ¿sí? Que se está recuperando y preocupa, al menos a los expertos. Mira, vamos a revisar lo que tenemos preparado, porque mercado laboral informal, los ocupados informales hoy llegan casi a 2,4 millones de personas. Lo que vivimos en la pandemia fue que mucha gente dejó de trabajar por los cierres, obviamente no podían, por ejemplo, salir a vender a las calles, y también al mismo tiempo muchos comenzaron a emprender por su cuenta. Entonces quizás ahora se comienza a reflejar aquellos que empezaron a emprender y que todavía no tienen, porque hay que entender que el mercado informal son aquellas personas que no tienen previsión, que no cotizan, por ejemplo. Y también que no están, la informalidad está dada también, sobre todo, José Ignacio, de que no hay ninguna, no están en impuestos internos. Exacto. O sea, no hay no solamente un pago de impuestos. Que puede ocurrir con los emprendimientos, por ejemplo. Exactamente. Vemos el siguiente espacio porque, mira, en tan solo un año aumentó un 10,3%. Si lo comparamos con enero y marzo, el primer trimestre del año 2021, hay 224.000 personas, un poquito más, que hoy se encuentran en el mercado informal. Ya, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Del 2021, 224.000 personas hay más. ¿Hay un tema de pandemia ahí? ¿Hay un tema de pandemia ahí? Hay un tema de pandemia. Revisamos el siguiente espacio que tenemos. Hoy la tasa de ocupación informal, 27,3%, y si lo desglosamos en femenino y masculino, las mujeres, 27,5%. Es bien parecido. Es bien parecido, pero siguen liderando las mujeres, y también tiene mucho que ver con el tema pandemia, por la incertidumbre que hubo en algún momento, por ejemplo, con los colegios, de no acceder quizás a contratos más estables, buscar la forma de poder entrar a trabajar, pero a través de la informalidad. Revisamos qué sectores son los que principalmente están afectados. Transporte y almacenamiento. Muchas personas comenzaron a emprender con transporte, los mismos que realmente trabajan, por ejemplo, en Uber, Cabify, todas estas aplicaciones. El comercio, que se ha caracterizado, lo vemos también en las calles, se ve mucho más comercio ambulante. Y aquí tenemos algo que es la cuenta propia, aquellas personas que emprenden por su cuenta propia, como lo dice la palabra, pero aquí está la preocupación, dicen los expertos, porque son asalariados privados. O sea, en estricto rigor, me decía hoy día Juan Bravo, son personas que trabajan quizás con contrato, pero trabajan en negro, no tienen cotizaciones. Y aquí dicen que es donde está la principal preocupación. Porque eso es precariedad absoluta laboral. Debería ser empleo formal. Sí, lo que yo te comentaba, Nacho, respecto a etapa de pandemia, que uno podría, y mucha gente tenía la sensación, por lo menos los números no lo reflejaban así, por eso digo que es la percepción de que durante la pandemia aumentó el comercio informal.
y el trabajo informal. Y de acuerdo a las cifras del INE fue al revés, porque generalmente el trabajo informal se desarrolla en la calle. Y la calle, al estar, entre comillas, cerrada por las medidas sanitarias, bajó hasta un 22% este porcentaje que tú decías de un 27%. Hoy día ya comenzamos a recuperar, de hecho ya se está llegando a niveles pre-pandemia. Por eso digo que ese crecimiento es una normalización de lo que traíamos antes. Exacto. Vemos el siguiente espacio a quienes afecta más principalmente y son los extremos etarios. ¿Ya? El primer lugar lo tiene con un 50% y lo vamos a ver. Aquellas personas de 65 años o más son quienes principalmente están accediendo al mercado. Aquí yo creo que la pensión garantizada universal va a ser una ayuda. Una ayuda. Claro, son personas que debiesen estar jubiladas, descansando en sus casas con una jubilación como Dios manda. Lamentablemente tenemos un sistema previsional que no lo permite así, por diversas razones. El tema es que ahora con la PGU, a través de... Pueden tener contrato, pueden seguir trabajando. Exacto. Y eso es no trabajar en negro. Exacto. Los más jóvenes, 36% entre 15 y 24 años, 17% casi entre 45 y 54 años. Aquí ya están inmersos en el mercado laboral. Quizás son muchas personas que no han podido encontrar trabajo. Lo mismo pasa con 25 y 34 años, un 6,9%. ¿Qué pasará? Se lo consultamos a los expertos. ¿Continuará la tendencia de seguir aumentando este empleo informal? Y esto fue lo que nos dijeron. Lo que vemos es que el empleo informal creció al 10,3% anual, mientras que el empleo formal solo creció al 7,1% anual. Sin embargo, no todos ellos son empleos independientes, como muchos podrían pensar. De hecho, 816.000 de ellos son asalariados del sector privado. Por lo tanto, es importante acotar que el problema de la informalidad en Chile no está acotado al segmento de trabajadores independientes y que de hecho tenemos un desafío muy grande en ir avanzando en la formalidad también del trabajo dependiente. Ahí veíamos entonces el desafío de comenzar a recuperar el empleo formal, Andrés. Quedamos muy pendientes de lo que ocurre y todo lo que está pasando en materia económica. Una semana que sigue con alta noticia económica. Mañana tenemos reunión de política monetaria. Banco Central. ¿Y el viernes? Inflación. Vamos a ver qué está pasando con eso. Queda todavía. Que esté muy bien, Andrés. Muchas gracias. Nos vemos, que estés bien. Continuamos con otras informaciones. El derecho a la salud volverá al pleno de la convención con una nueva propuesta. Dentro de las novedades, los prestadores públicos y privados podrán existir en el Sistema Nacional de Salud. Valentina Reyes nos cuenta todos los detalles. Vale, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Acá se están ajustando normas porque nosotros hace unos días atrás les contábamos que el derecho a la salud ya está consagrado en la nueva Constitución, pero hubo temas que volvieron a la Comisión y de eso les vamos a contar. La Comisión de Derechos Fundamentales durante este día miércoles votó acerca del derecho a la salud y abordó lo que va a pasar con los prestadores privados. Estamos hablando, por ejemplo, de las clínicas o centros médicos privados. Se dice en la norma que fue aprobada en comisión, pero que debe ser revisada nuevamente por el Pleno, que los prestadores privados, o sea, las clínicas, si lo queremos llevar a las palabras que usamos todos, podrán ser parte del Sistema Nacional de Salud. Además, se señala que una ley va a regular cómo se integrarán a este Sistema Nacional de Salud que propone crear la Convención Constitucional. Hay palabras también respecto a las ISAPRES. Para algunos convencionales, como César Valenzuela del colectivo socialista, las ISAPRES serán seguros privados, ya no existirán como existen en este momento. Hay que recordar que estas propuestas que les estamos contando deben pasar por el Pleno de la Convención Constitucional, pero ya se delinea lo que se va a entregar al Pleno para ser votado y que espera ser parte del borrador de la nueva Constitución. Vamos a revisar lo que dice Rocío Cantuarias, convencional de Vamos por Chile, que critica lo que se ha aprobado hoy en la comisión, y también a César Valenzuela del colectivo socialista, que lo defiende y también lo trata de explicar. Vamos a ver. Las cotizaciones de los chilenos en materia de salud van a ir a parar a un fondo común administrado por los burócratas, y eso perjudica no solamente a las personas que hoy día tienen libertad de elegir y cotizar en el sistema privado, sino que perjudica principalmente a todas aquellas personas que se atienden en el sistema público. Yo no sé qué sistema privado va a resistir. Queda claramente establecido de que las instituciones privadas de salud existen y eso ya está aprobado en el borrador de nueva Constitución. En segundo término, que las instituciones privadas de salud pueden integrar el Sistema Nacional de Salud. En materia de seguros privados de salud, estos deben tener la finalidad de complementar y suplementar la cobertura que ya va a ofrecer el sistema universal. A la pregunta es, bajo esta normativa,
¿podría yo solicitar una atención médica en una institución privada y pagarla con un seguro complementario? Efectivamente eso podría suceder. Bueno, ahí están parte de las definiciones. Vamos a revisar justamente lo que se aprobó hoy en comisión y lo que estábamos comentando. Dice, el Sistema Nacional de Salud podrá ser integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud. Y sobre los seguros privados, que se votó hoy en comisión, y recordamos, debe votarse en el Pleno, dice, podrán existir seguros privados voluntarios con la única finalidad de complementar o suplementar la cobertura asegurada por el financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Esas normas deben ser votadas entonces por el Pleno de la Convención, pero indicarían que sí pueden existir los privados en este Sistema Nacional de Salud, en el cual se propone que los cotizantes envíen ahí su dinero. Ya no existiría FONASA e ISAPRES, sino que un gran FONASA, por ponerlo en las palabras de lo que usamos actualmente. Hoy, esta tarde, el Pleno de la Convención Constitucional también vota acerca de derechos fundamentales. Por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos. Acá hay un párrafo, un inciso que señala que será una ley la que regule la interrupción del embarazo. Vamos a ver si eso llega al borrador de nueva Constitución. Y además se ajusta o se perfecciona el derecho de propiedad, porque de nuevo está ya el derecho de propiedad en el borrador de la propuesta constitucional, pero lo que no se había determinado es cómo funcionaba la expropiación. Y según lo que se va a votar esta tarde, se va a votar por el pago previo y también que una persona pueda reclamar en caso de expropiación. Todos esos temas, por supuesto, en nuestras siguientes ediciones y también en 24horas.cl. Valentina Reyes, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Horas Deportes. Vamos con todo el deporte, con cortina nueva, don Sergio Pinto, sí, claro. Para que vea colores nuevos. Aquí le tenemos todo el plato cambiado. Vamos mejorando. Vamos subiendo el pelo. Se colocó un poco de esfuerzo. No vamos subiendo el pelo, no, que no, nada con usted, pero ya. Este espacio tan exitoso hasta ahora necesitaba una cortina de este un refresh. Sí, es verdad. Vamos a hablar, hay hartas cositas. Hay Copa Libertadores, hay Champions. ¿Hay humo? No, hoy no. Ya. Hoy traigo información, partamos hablando por Ben Brereton, que acá ya empezó con el humo, ya. No, ya. Lo vendieron, ¿dónde lo van a vender? Mira, imágenes de esta jornada, ¿sí? Al Real Madrid. Claro. Mira, ahí está el momento que fue premiado como el mejor jugador de la temporada con un gorrito, ahí lo ven. El chileno, el inglés chileno. Un gorrito así, po. Sí. Estilo magallánico. ¿Es verdad? Peaky Blinders, para los que vieron la serie. ¿No viste la serie? Te la recomiendo. Entiendo el estilo. Te la recomiendo, es muy buena. Ahí está, bueno, este es un premio que dio su equipo y que es una votación de sus compañeros, de los jugadores del Blackburn Rovers. Ahí está el momento que recibe esta especie de trofeo de placa. El mejor de la temporada, Ben Brereton, 21 goles, anotó con esta camiseta. Le queda un año de contrato, pero nadie quita el sueño de que pueda tener o traspasar a una liga más competitiva, a pesar de que la Championship, ya lo hemos dicho con Andrés, es una liga muy dura, pero verlo en la Premier League, en un equipo de medianía de tabla, pasar otra liga como la española, por ahí yo creo que debería moverse. Es un salto de calidad, de todas maneras. Pelear por algún puesto de Champions. Eso con Ben Brereton, que seguramente va a tener semanas y tal vez un mes de incertidumbre en cuanto a su futuro. Tiene un año más de contrato, o sea, tiene una temporada más en Blackburn Rovers para seguir ahí jugando en este equipo donde anotó 21 goles, pero me parece que por lo que hizo la selección y por lo que viene para la selección y la carrera de Ben, tendría que pasar a una primera división del mismo país como Inglaterra o a una España, se habla del Sevilla, pero yo creo que por un tema de idioma y por adaptación le vendría bien una Premier. No estamos hablando que sea el Manchester City. No, pero un equipo de medianía de tabla. Un Aston Villa, por ejemplo. No es malo. Por ahí Felipe Coutinho ahí. Sí. Por ahí me gustaría ver a ver la próxima temporada. Bueno, una edición de él. Vamos a avanzar de tema, ¿les parece? Dejamos al lado los 21 goles de Ben Brereton. Se fue. Se fue Sachi. Se fue Santiago Escobar, ahí lo ven, imágenes de nuestros compañeros de ESPN que justamente lo vieron ahí en el aeropuerto. Me voy con la conciencia tranquila, siendo transparente. Nunca me ha interesado ensuciar a nadie, menos saliendo de un club. Hubo cosas que acepté y ya está.
Eso fue lo único que dijo en el aeropuerto Santiago Escobar, que dejó a la U con 11 puntos, a 2 puntos o a 2 unidades del descenso. Los números no son muy buenos, tiene un 33,3% de rendimiento. Ahí está, 3 victorias, 2 empates, 6 derrotas. Hoy día la crónica que traía el diario La Tercera, 16 técnicos han pasado por la banca de la U desde la salida de Jorge Sampaoli. Algunos se lo han repetido, claro. Quito Romero, el Huevo Valencia, los interinatos se han repetido. Pero 16 técnicos en ¿cuántos? 10 años lo de Sampaoli que salió de la U. Técnico no le fue tan mal, sino que su juego, su sistema de juego no convencía. Es que hubo como 6 años posterior a Sampaoli que todos los dirigentes querían que Saúl juegue igual que Sampaoli. Claro, había como un vuelito. Es como lo que ha pasado con la selección. Claro. Pero nadie lo ha logrado. Bielsa, Sampaoli, pero a pesar de que Hoyos, mismo la Sarpe, tuvieron títulos en la Universidad de Chile, su juego no convencía porque todos recordaban lo que fue Saúl de Sampaoli, que tiene que ser el mejor equipo de la U, por lo menos, de su historia, junto con el Valle Azul. O sea, ese equipo de la Sudamericana en 2011 le tocaba una Libertadores a ese nivel y la ganaba. Sí, tuvo mala suerte después de haber sido campeón de la Sudamericana. El pick fue en la Sudamericana. Sí. El año siguiente fue donde tal vez podría haber hecho algo más importante. Sí. Ya no estaba Eduardo Vargas, faltaban algunos jugadores. Un periodo de cambio para la U. Pero bueno, ahora no tiene técnico. Sebastián Miranda, el ex jugador de Católica también, pero de Unión Española, donde más marcado en Unión. Sí. Más marcado en Unión, es el que ha tomado el mando durante esta semana. El próximo día sábado la U juega frente a La Serena. Hay 2 necesitados. 2 necesitados. Y vamos a hablar de Católica, que hoy juega, por supuesto, 22 horas. 10 de la noche. Sporting Cristal es el rival. Ahí están las imágenes que ha proporcionado el Departamento de Comunicaciones de Católica con lo que fue el viaje de todo el plantel. Ha tenido mala suerte Católica el último mes con el tema de los defensas y sobre todo con las lesiones. Ha tenido que... O sea, tenemos una pareja central hoy día. Si no es improvisado, es lo más improvisado que yo he visto. Uruaga con Galani. Con Galani. Alfonso Parot, que tenía un cuadro febril, lo están guardando. Lo están guardando, pero va a jugar seguramente. Ya se recuperó. Y ahí está el viaje entonces de Católica. ¿Qué pasa? Católica en este grupo tiene 3 puntos. El líder, sin lugar a dudas, Flamengo, que tiene 9. Y segundo está Talleres. Ambos equipos juegan en esta jornada, Talleres y Flamengo. ¿Qué es lo que quiere Católica? Si es que quiere pasar a la siguiente ronda, tiene que ganar hoy. O quedar tranquilo en vista a la Sudamericana. La Sudamericana, que tampoco sería malo. Hay que ver qué piensa Ariel Holland también, que es el nuevo técnico. Ya tuvo un querrá seguir jugando la Copa Libertadores, querrá la Copa Sudamericana, o derechamente quiere ser campeón del fútbol chileno. Yo creo que quiere las 2 cosas. Sí, un buen escenario internacional, sea cual sea las copas, no sé. Y el pentacampeonato, que se ve lejano, pero está ahí. Es dinero también clasificar a una siguiente ronda. Entonces, Católica tiene que ganar hoy. Y la próxima fecha visita a Flamengo y todo lo tendría que cerrar acá en San Carlos con Talleres de Córdoba. Sí, ahí ya están sonando algunos jugadores porque recordemos que la llegada de Ariel Hall no solamente hay un acuerdo económico con él, sino que también de que lleguen refuerzos. Y ya está sonando con fuerza César Pinares, que ya viene de vuelta de Turquía, y Nicolás Castillo, que al parecer estaría muy, muy cerca de Católica después de pasos por Brasil y al Necaxa. Bien malito después de una lesión que lo mantuvo, ¿cuánto? 2 años fuera. Muy complicado. Y Holland mandó a arreglar el campo de entrenamiento. Están entrenando en San Carlos. O sea, son algunas de las cosas. La cancha 1 del Raimundo Tupper, que se llama Alberto Bucchiardi. Ahí está. La mandó a arreglar. El césped ya lo conoce perfecto. Sí. Así que por algo Eso tiene una ventaja en este caso Católica. No solamente es la calidad de Holland, sino que es un técnico que conoce a 3/4 este plantel. Sí. Así que yo creo que va a funcionar Holland. Y esperemos que Católica hoy obtenga un buen resultado, no solamente para ellos, sino que para el fútbol chileno. Esto es en Perú. Lo mismo que Colo-Colo. Sí, pero vamos con una información del momento. A tu región. Vamos. Sí. Ahora. El presidente, lo vemos en la imagen, Gabriel Boric, llega hasta ahora, hasta la capital de la región de Magallanes, Punta Arenas, dando inicio a su gira por esta región. Ahí se nota el viento, inmediatamente, pero el presidente está acostumbrado. Siempre dice que llegar y ha visto que siempre respira hondo cuando llega a Punta Arenas para sentir ahí el viento del estrecho de Magallanes. Es parte, su segunda gira regional, podríamos decir, desde que asumió el 11 de marzo, hace algunas semanas. Estuvo en la región de Coquimbo, ahora en la región de Magallanes. Esta tarde va a encabezar una reunión del gabinete regional ampliado. Más tarde va a tener también una entrevista radial con la Radio Polar, una entrevista con el gran Vladimiro Mimisa.
Ahí vemos la imagen del presidente Gabriel Boric llegando a su región, a su ciudad de donde es oriundo, la ciudad de Punta Arenas. Vamos a estar en los próximos... A las 3:30 debería haber un punto de prensa. Ahí está un poco atrasado. Loreto Figueroa, vamos contigo hasta la región de Magallanes. Lore. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos desde la región de Magallanes. Eso sí, recuerden que acá hay 1 hora más. Así que estamos desde el futuro aquí recibiendo por primera vez a el presidente Gabriel Boric Font de la zona. Esta vez ya asumiendo como presidente, como primer mandatario. Tú bien lo decías, son 3 días los que va a estar aquí en la región de Magallanes con una serie de actividades. 1 hora y media más o menos de retraso es lo que está teniendo en la agenda durante esta jornada que llegó este día. Bueno, ¿qué es lo que va a realizar? Primero acá se recibió con honores en la base aérea Chabunco. Ahí podemos ver en la imagen cómo va pasando, cómo va saludando a una serie de personas, saludando precisamente a nuestra cámara, a nuestro camarógrafo aquí de la región de Magallanes. Ahora va a ser ingreso a la sala de embarque de la Fuerza Aérea y luego desde este punto se va a trasladar hasta el gobierno regional, donde va entonces a encabezar la 5ª reunión del gabinete regional, donde se van a abordar una serie de temas de la región de Magallanes. Ahí va a estar en compañía con el gobernador regional, Jorge Flies, pero también va a estar presente con la delegada presidencial, Luz Bermúdez. Pasemos a escuchar un poco de sus declaraciones. Vamos a estar hoy día en Punta Arenas, mañana en Puerto Natales, realizando distintos anuncios relativos a las zonas extremas, a la inversión en nuestra región, revisando la constitución de los equipos regionales, juntándonos con dirigencias sociales en la calle, en el territorio, como debe ser. Así que muy feliz de estar acá y después vamos a conversar con más calma en la gobernación, entiendo. Nos vemos. Gracias mucho. Bueno, ahí escuchábamos un poco de lo que va a realizar durante estas jornadas. Bueno, y ahora vamos a pasar a mostrarles un poco acerca de las imágenes del ambiente acá. Entonces, este es el primer día de las 3 jornadas que va a pasar acá el presidente de la República. Que tengan muy buenas tardes. Loreto Figueroa, muchas gracias por la información. Desde la región de Magallanes, la visita del presidente Boric a su región, a su ciudad. Retomamos aquí el comentario deportivo con Sergio Pinto. Se nota ahí cerca de 50 kilómetros de viento esa jornada. 6 graditos. Un hincha cruzado también. Cruzado, pero acérrimo. Antes iba mucho al estadio, ahora sí. no sé si tendrá mucho tiempo por sus lados. Vamos a ver. Ya. Será bienvenido. Sí. Entonces vamos a hablar, para ir cerrando el noticiero, con una información. Si queda todavía queda, minutos, pero quiero destinar varios minutos a esto porque lo dimos a conocer hace un par de semanas. ¿Te acuerdas que te traje la subasta? La subasta de la camiseta de Diego Armando Maradona. Hoy terminó. Hoy terminó. Mira, ahí está la camiseta del 86. Habían 2, él ocupó 2. La del primer tiempo. El segundo tiempo. ¿Cuál es esta? Esta es la del segundo. La de la mano de ¿La de los 2 goles? Sí. La primera la tiene la familia y la segunda la tenía un ex jugador justamente. El partido cambió la camiseta con Maradona, la tuvo muchísimos años, la pasó al museo de historia del fútbol de la ciudad de Manchester y este año decidió venderla. Ahí está justamente esa camiseta con la que anotó tal vez los 2 goles más importantes de la historia de Argentina. Las ofertas estaban en 4 millones de libras esterlinas, súmale 1 millón más para cuadrarlo en dólares. Iban en 5, llegó hasta 6 millones. Y quedaban, esto lo había colocado un argentino que viajó justamente para tratar de devolver la camiseta argentina con varios inversores más de aquel país, pero apareció alguien de Medio Oriente y colocó 9 millones de dólares. ¿9 millones? 9 millones de dólares se subastó esta camiseta de Diego Armando Maradona, que es historia pura del fútbol mundial para los coleccionistas, seguramente, de ser una joyita que seguramente la van a tener en un lugar muy, pero muy importante. Bueno, no se ha dado alrededor del mundo, pero seguramente le va a gustar muchísimo el fútbol para gastar esa cantidad de dinero. Estamos hablando de... ¿Cuánto, Andrés? 9 millones de dólares. Son 7.000 millones de pesos. Un poquito más. Una cosita poca. Una cosita poca para que lleguen a subastar esta camiseta de Maradona que, como yo les decía, estaba guardada, estaba siendo exhibida por el Museo de Historia del Fútbol de la ciudad de Manchester. Así que ahí está. 9 millones de dólares se llevó. El número 18, Hodge, justamente el jugador que tú... mediocampista. Steve Hodge. El número 18. El apellido no. Era el volante de creación. Estaba justo detrás del grandísimo Gary Lineker.
Estaba mirando aquí la forma. Me costó llegar, pero llegué. Sí, te vi concentrado. Estaba buscando el dato, sí. Quería cerrar con este datito de los 9 millones de dólares por la camiseta de... Mañana juega Colo-Colo, hoy Católica y un ratito más semifinal de Champions entre el Real Madrid y el City. Partidas. Ojalá que no tengamos mañana ni pasado mañana suspiros limeños. No, puras alegrías. No. Fome la talla, ¿no? Sí. Ya, nos vamos a la pausa. Volvemos para despedirnos en 24 tarde, 26 grados en la capital. Se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas o seguir la sintonía de TVN. Gracias por informarse junto a nosotros. Buenas tardes.